Spider-Man Across the Spider-Verse es una continuación de Into the Spider-Verse que no solamente viene a continuar la película anterior, sino que la evoluciona y la magnifica en prácticamente todos sus aspectos y todos sus conflictos. Es una secuela que coge todos los conceptos introducidos en la primera película y los evoluciona con coherencia, y además los desarrolla y los magnifica de una forma completamente satisfactoria y que te deja con muchas ganas de más. Porque, pequeño spoiler alert, esto no va a ser la última película. Buenas, hoy quiero hablar sobre Spider-Man Across the Spider-Verse. Esta película me ha encantado, es absoluto oro puro. Lo que hace fundamentalmente Across the Spider-Verse es evolucionar el concepto de Spider-Man. Ya lo hizo en la primera película, ya nos presentó un nuevo personaje y dijo, goodbye Peter Parker, es hora de un nuevo personaje. Pero y además aquí coge otra vez a Miles Morales y le vuelve a dar una identidad propia y la refuerza todavía más dentro de lo que es todo el universo de Spider-Man. Y en cierta medida rompe un poco la cuarta pared, porque aquí no solamente se habla de la idea del destino introducida en la primera película, sino que eso va ligado a la idea del canon, es decir, por lo que tiene que ser Spider-Man, y precisamente aquello que lo define como Spider-Man, aquellos actos que tiene que vivir. Y sí, va a haber pequeños spoilers en este vídeo, ¿vale? Pequeños o quizás grandes, pero es que no puedo hablar de esta película y no menciono cosas que ocurren en ella. Así que si no habéis visto la película, id primero a verla, merece mogollón la pena, y después volvéis a este vídeo. Y si ya la habéis visto, quedaros aquí. Bien, tal y como vimos en la primera película de Into the Spider-Verse, esa película jugaba con dos ideas fundamentales. Una de ellas era muy importante, es el destino que se le impone a Miles de ser Spider-Man. Y eso estaba bien, eso la primera película encajaba con la idea contrapuesta de que él tenía que mantener su individualidad. Y no solamente ser Spider-Man, sino también ser Miles Morales. Al igual que no solamente es Spider-Man, sino también Peter Parker. O por otro lado, no es solamente Spider-Man, sino Gwen Stacy. Es decir, siempre el alter ego que encarna Spider-Man, esa persona que hay detrás es diferente. Bien, entonces, según el canon, que Spider-Man o Spider-Woman sea Gwen Stacy o Peter Parker, eso está bien. Pero que sea Miles Morales, aparentemente, según esta historia, no. Porque esta segunda entrega precisamente lo que hace es romper con esa idea anterior del destino impuesto. Y lo que viene a decir es directamente, no Miles, tú no tenías que ser Spider-Man. Tú no te mereces ser Spider-Man porque eso no va en el hilo con el canon. Y precisamente el canon es algo que se menciona explícitamente. El canon. Todo Spider-Man tiene que vivir una serie de determinados actos que son canónicos a él, que lo convierten en Spider-Man. La cuestión es que Miles Morales vivió todos esos momentos, pero por lo visto, según la lógica del multiverso, él no estaba predestinado a ser mordido por esa araña. Y entonces lo que ocurre en esta película al final es que todos los Spider-Mans, toda la sociedad de Spider-Mans se vuelven en su contra y él se vuelve como una especie de rogue Spider-Man, como una especie de rebelde que tiene que huir de todos ellos y luchar no solamente contra ellos, contra quien en un principio él creía que eran sus iguales y él quería incorporarse a ellos, sino que ahora tiene que huir de ellos y tiene que rebelarse contra ellos. Porque Miles lo que demuestra es que uno puede elegir su destino y de que no todo tiene que ir según un manual de instrucciones predefinido. Y eso es una idea, y creo que me estoy adelantando un poco los acontecimientos, pero eso es una idea que también se expresa al final a través, por ejemplo, de Gwen Stacy. Y lo que hace Gwen Stacy, o lo que más bien hace su padre, quien se iba a convertir en capitán de la policía, es que él renuncia a su puesto cambiando el hilo del destino que se supone que le tenía que ocurrir a Gwen. Y en esta película una cosa que me ha gustado es que el protagonista secundario, mientras que en la primera Into the Spider-Verse el coprotagonista era Peter B. Parker y Gwen Stacy sí estaba ahí, pero era un poco más secundario. Aquí se intercambian los papeles. Gwen pasa a ser claramente la coprotagonista y Peter B. Parker pasa así a ser un personaje secundario, porque además él narrativamente cumplió su función de mentor inicial en la primera y ahora en esta segunda es un personaje más bien de apoyo, lo cual está bien. Pero volviendo a lo original, sobre el destino y cómo romper con ese destino, porque ese es el leitmotiv, ese es el motivo principal de esta película, la idea de fondo que se expresa. Otra idea que deriva del destino es precisamente a través del villano del personaje antagónico, que se descubre al final que es más bien antagónico, que es Miguel O'Hara. Es la idea del conformismo, de aceptar las cosas porque tienen que pasarte cosas malas y tienes que aceptarlas porque tienen que ocurrir. Y eso es lo que expresan todos los demás Spider-Mans y toda la sociedad de los Spider-Verse. Básicamente, reduciéndolo mucho, lo que hace Miguel O'Hara es realmente imponer esa especie de dictadura del dolor a todos los demás Spider-Mans y decirles, esto por canon, por destino, lo tenéis que vivir todos. Y peor todavía, lo que hace es extender
su propio dolor. Y lo que hace él es, si yo he sufrido, todos los demás también tenéis que sufrir si queréis ser considerados Spider-Man. Y por eso él es como el jefe, como una especie de rey, porque es como que él decide quién es Spider-Man y quién no, y por eso se enfrenta a Miles Morales y le dice, tú no eres Spider-Man, y es él quien decide, cuando realmente no es él, ni está en posición de decir quién es Spider-Man y quién se merece o no. Porque Miles, efectivamente, ha vivido todos los hechos que definen a Spider-Man y lo que le convierte en Spider-Man. Él ejerce de Spider-Man en su ciudad, él salva personas, él tiene bastantes de los conflictos que por canon le toca a Spider-Man, pero los tiene a su manera. Y entonces al final lo que hace esta película es una vez más ahondar precisamente en el concepto último final de identidad. Y esa dicotomía de cómo eres tú de individuo instrumentalmente, es decir, eres Spider-Man, pero también cómo eres tú la persona de identidad, qué persona eres detrás, tu identidad. Y este conflicto del destino sí que es verdad que se introduce en la segunda mitad de la película, pero en la primera mitad de la película, el conflicto que más se desarrolla es precisamente otro conflicto heredado de la primera película, que se expresaba a través de Peter B. Parker. Conflicto que, por cierto, él sí supera, pero sí alcanza a Miles Morales, que es el del alter ego, el de la doble vida. El ser Spider-Man le empieza a pasar factura a Miles Morales, porque él está viviendo una doble vida. Es Spider-Man por un lado, pero por otro lado es Miles Morales. Y ser Spider-Man está entrando en conflicto con su vida de Miles. Su relación con sus padres empieza un poco a resquebrajarse o empieza a tener grietas, aún así es capaz de superarlas. Y, por ejemplo, también interfiere en su vida académica y en su futuro académico. Y lo que viene a ocurrir en el fondo es que realmente para Miles todas esas obligaciones de su alter ego de Miles Morales, esa parte de su vida, son como sus constricciones, es aquello que le ata, las obligaciones, mientras que ser Spider-Man es lo que le libera, es la idea de la libertad y de que él puede ser lo que quiera. Aquí se juega sutilmente con esa idea que se ha expresado en bastantes películas de superhéroes, sobre todo en Batman, que es cuando tú te pones la máscara, ese alter ego, y cuando dejas de ser, iba a decir Christian Bale, pero no, es Bruce Wayne, o Miles Morales, o Peter Parker, cuando dejas de ser tú mismo y adoptas el papel del alter ego desconocido, eres libre de verdad. Y es lo que le pasa a Miles, cuando él es Spider-Man, él es capaz de echar a volar. Porque quien está castigado cuando le castigan sus padres es Miles Morales, pero no es Spider-Man, tal y como apunta muy ciertamente Gwen Stacy. Y entonces llevar esa doble vida en secreto de no poder decírselo a sus padres y tener que compaginar esa vida suya personal de Miles con la de Spider-Man empieza a pasarle factura a Miles. Y eso es algo que se deja en puntos suspensivos porque tendremos una siguiente historia sobre el Spider-Verse o el Spider-Verse. Técnica guión narrativamente, esta película está muy comprimida, es muy densa, ocurren muchísimas cosas. Y eso está bien, eso es una historia emocionante. Pero lo que quiero decir es que ocurren tantas cosas y cuando llevas ya las 2 horas de película y crees que va a ser el final, pero aún así ves que aún quedan cosas por resolverse, dices, ¿acaso esta película es capaz de ofrecerme más? Pero sí, efectivamente acaba en una especie de cliffhanger, porque esta historia va a continuar. Y en general, como vemos, esta película se sienta sobre bases exactamente iguales que la primera. Alters ego enfrentados, la idea del destino contrapuesta con tu idea de identidad, el dolor interno emocional como motor del villano, etcétera, etcétera. Y por eso la película se siente como una verdadera continuación, porque en el fondo sigue hablando sobre lo mismo, pero evoluciona todos esos conceptos y sobre todo coge el más gordo, que es el del destino, cosa que tú aceptabas en la primera película y ahora viene precisamente a tirarlo abajo, a revolucionarte contra eso. Una cosa técnicamente, ahora sí técnicamente, no narrativamente, sino técnicamente visualmente, que sí he notado en esta película es que la animación en cierto modo ha cambiado. Es mucho más pictórica, hay muchísima más énfasis en el color y ya no es tan tridimensional, o al menos lo parece. Pero mola, está muy bien. Y eso es porque juega en realidad de cuando tú cambias de universo, cada universo tiene su textura. Y digamos que cada universo está animado de una forma un tanto diferente. Sobre todo eso se nota en la diferencia entre el universo de Miles Morales y el de Gwen Stacy. El de Gwen Stacy no es un universo de dibujos animados per se como lo podría ser en la primera película el cerdito de dibujos animados o el Spider-Man de Black Noir, pero sí que es verdad que el mundo de Gwen está dominado por los colores y cuando se expresan emociones todo alrededor cambia en su paleta de colores y eso es bastante interesante. Pero una cosa también importante a tener en cuenta sobre la animación de esta película es que los fotogramas duran cada vez menos. Hay que estar bastante pegado a la pantalla para no perderte detalles importantes que ocurren en fracciones de segundo, sobre todo en escenas de muchísima acción. Eso es un truco que realmente a lo que te obliga la película es que le prestes atención. Tienes que prestarle atención para no perderte ningún detalle, porque ocurren muchas cosas en literalmente fracciones de segundo, y si te las pierdes, a lo mejor pierdes un poco el hilo. La película es rápida visualmente, es muy rápida. De normal, quizás ese tipo de montaje me podría atosigar, como ya por ejemplo me ocurrió con la película de Elvis en su día. Pero reconozco que en esta ocasión no ha sido así, y por ese ritmo tan trepidante visual suyo, la película sí ha sido capaz de absorber
absorberme. En general, Across the Spider-Verse es un peliculón. Si no es igual que la primera de buena, es incluso mejor. Al menos a mi modo de verlo, a mi gusto. Era difícil superar la primera, había dejado el listón muy alto y creo que se ha conseguido. Tengo ahora muchísimas ganas de ver ahora la tercera, pero a ver cuántos años tarda. Esta película la he visto en el cine y entonces obviamente no he podido coger notas tan extensas como puedo coger cuando veo una película en mi casa. Y con eso lo único que quiero decir es que seguramente en un futuro vuelva a explorar esta película porque da para un análisis mucho más profundo. Así que seguramente, no puedo asegurar nada porque ya veremos cómo pinta el futuro, pero seguramente este no sea la última vez que hable sobre esta película. Hasta entonces, dadle like a este vídeo, dislike si no os ha gustado, comentadme abajo qué os ha parecido a vosotros, si os ha gustado, ¿no? ¿Qué habéis visto vosotros? Que a lo mejor yo no lo haya visto o lo habéis interpretado de otra manera, porque esta es una de estas películas que sí da lugar para interpretarlas de otras maneras, porque es así de profunda, da pie a esa profundidad para poder explorarla emocional y psíquicamente. No sé si sería psíquicamente, pero bueno. Suscribiros al canal si le habéis dado like para ver más vídeos míos y hasta otra.